Bueno, el propósito de la clase de hoy es hablar de el perdón desde un curso de milagros. Y hoy hicimos una pequeña discusión en el grupo sobre qué es el perdón, porque la mayor parte de las personas tiene una idea muy equivocada sobre lo que es el perdón, que incluso lo que ellos recomiendan es desaconsejado por un curso de milagros. ¿Cuál es la idea equivocada del perdón que es fuertemente desaconsejada? Pensar que el perdón es que yo diga que ya no tengo resentimientos contra una persona porque lo que me hizo lo hizo debido a su estado de conciencia. Cuando sí, pero no. Todo lo que te sucede en esta vida y en este mundo sucede porque tú lo has pedido, por más extraño que suene. Si tú pediste que tu papá fuera una persona que no te trataba mal, eh, si tú eres una persona que piensa que todas las cosas en la vida que te han sucedido de una forma en la que no te gusta, en la que te hace sentir mal, en la que te sientes triste. Bueno, eso simplemente sucede porque en realidad tú has pedido que te sucedan ciertas cosas. Y esas cosas son aprendizajes que quieres que te sucedan en esta vida. Tú puedes pedir, por ejemplo, que una persona te agreda o que pases por una experiencia bastante grave, pero en realidad em, cada experiencia que te sucede en esta vida es para que tú puedas cambiar tu estado de conciencia y puedas liberarte de muchas cosas. Y te tienes que liberar a través de una herramienta que se llama perdón, que es un término que se inventó Jesús, él te lo explica que se inventó, y es muy diferente a cómo es el perdón considerado típicamente por los humanos. Tú tienes que, em, tú tienes que entender que las personas que aparecen en tu vida son reflejo de tu estado de conciencia. Y cuando las cosas que te suceden te hacen cambiar como persona, por ejemplo, que tengas que madurar repentinamente por un evento, en realidad todo eso es para tu propio desarrollo personal. Pero tú no tienes que pensar que el otro es malo, sino que tienes que pensar que todo esto te sucede porque tú lo has pedido. No realmente algo que yo pueda decir que tú vayas a pedir en específico. O sea, un curso de milagros te lo dice, tú siempre pides no, no algo en específico, sino un tipo de experiencia. Y esa experiencia puede ser, o al final se resume, en meterte más en la ilusión o en salir de la ilusión. E igual cuando estás experimentando ese evento, tú puedes pedir sanar tu para salir de la ilusión o mantener, em, ¿cómo decirlo? Una especie de ilusión, algo así. Cuando, en realidad resumido, cuando tú eliges mantenerte en la ilusión, sufres. Y cuando tú eliges salir de la ilusión, eres feliz. Entonces, al final, todo proceso se va a resumir en la decisión de si tú quieres ser feliz o si no quieres ser feliz. Así que a ti las situaciones te suceden para que tú puedas darte cuenta si vas a salir de la ilusión o no. Porque si yo estoy en un estado de creer que el otro me ha hecho algo y no que yo lo he pedido, o que por lo menos esto no ha sucedido porque todo lo que sucede en el mundo es una ilusión, entonces yo me voy a deprimir porque pienso que el mundo está tentando contra mí o que me están sucediendo cosas que no me gustan. Cuando en realidad eso es para darme cuenta que yo solo puedo determinar mi vida si acepto que tengo que sanar mi mente para darme cuenta de quién verdaderamente soy. Por ejemplo, yo no soy este ser de carne y hueso que yo veo. Yo soy el Hijo de Dios, que es un espíritu, que es el ser, y que se encarna aparentemente como un ser humano para descubrir que es el Hijo de Dios
y que tiene que sanar su mente para volver a estar consciente de que está con su Padre. Ese es el viaje de la vida, que fue completado por Jesús, que es el maestro de todos nosotros. Pero entonces, si el viaje de la vida es ese, entonces, ¿por qué me suceden malas situaciones? Porque las malas situaciones son reflejo de mis pensamientos de ignorancia, de mis pensamientos de ilusión, y están allí para mostrarme que yo no quiero esa clase de pensamiento. Es lo que dicen muchas veces en religiones como la ley del karma, aunque el karma no existe verdaderamente, que es decir, por ejemplo, em, ay, si tú eres mala persona te van a suceder malas cosas. Pero lo que sucede es que todas las situaciones en las que seas victimario o víctima son reflejo de tus pensamientos de ilusión. Por ejemplo, en una parte de un curso de milagros Jesús te dice, el cuerpo, con el cuerpo se refiere a cuando estamos identificados con que somos un ser humano y pensamos que vivimos en la ilusión, porque al final la ilusión es que yo soy un cuerpo, en realidad. Entonces dice, el cuerpo en algunas fases del sueño sueña con que esclaviza, tortura o con que le hace daño a otras personas. Y en otras partes del sueño sueña que es prisionero y que lo esclavizan, lo torturan y hacen daño a otros. Es decir, tú vas rotando en diferentes roles durante el sueño, pero en realidad eso es una ilusión dual que solo refleja los pensamientos que tú tienes, que es que quieres atacar y hacer daño al ser. Porque toda situación relativa a que te está sucediendo un daño es porque tú quieres hacerle daño al ser. No es por ninguna otra razón ni por ningún otro motivo. Entonces, si eso es así, ¿cómo yo dejo atrás los pensamientos de que yo le quiero hacer daño al ser, que van a terminar en este tipo de situaciones en las que parece que una persona me hace daño, pero en realidad eh, me estoy haciendo daño a mí mismo? ¿Cómo lo supero entonces? Uno supera las cosas al darse cuenta de que todo es una ilusión y solo es un reflejo de tus propios pensamientos, es decir, es un aprendizaje. Por ejemplo, yo tuve una situación en la que una persona me dijo que era culpable de algo cuando en realidad yo no era culpable de nada. Entonces, em, si ese aprendizaje para mí, cuando yo indagué en esos pensamientos, era que tenía que darme cuenta que en realidad para nada, yo puedo ser culpable, sino que era, eh, ¿cómo terminar de decirlo? O sea, una situación que demostraba que yo soy inocente y que para dejar de sufrir tengo que recordar que soy inocente. No hay nada más que realmente yo pueda decir sobre quién soy. Lo único que yo soy en realidad es todo aquello que está después de esos pensamientos que me hacen sentir culpable. Así que, si yo dejo atrás esos pensamientos que me hacen sentir culpable, ¿qué es lo que voy a encontrar? Lo que voy a encontrar es que soy el Hijo de Dios eternamente inocente, santo y puro. Pero para primero dejar estos pensamientos, o sea, yo tengo que admitir que la situación que me sucedió no es real, sino que es un reflejo de las cosas que tengo que superar. Así que, por ejemplo, digamos que me sucede la situación de que una persona me violó. Y no es un chiste, es una cosa tratable desde un curso de milagros. Todas las situaciones son igual de ilusorias. Nosotros los humanos somos los que les damos mayor o menor realidad, cuando todas reflejan nuestras ilusiones. Entonces, esa situación refleja de que realmente el Hijo de Dios no puede ser agredido, porque lo único que puede ser agredido es mi cuerpo ilusorio, el que veo en esta ilusión, pero mi verdadero ser, el que está más allá de esta ilusión y que no está en un cuerpo, no puede ser agredido. Es decir, si violan mi cuerpo, realmente me están dañando a mí o están dañando a un cuerpo y ya, y no es mi verdadero ser.
Porque si tú te pones a observar tu cuerpo es una entidad independiente de lo que tú eres. O sea, tú eres un ser que se ve a sí mismo como que estuviera habitando en un cuerpo, pero no es el cuerpo. Y por la falta de indagación, la mente de todos en esta ilusión se termina identificando con que supuestamente es parte de este cuerpo, pero en realidad no lo es, para nada. Y cuando nos damos cuenta de eso, vienen allí más dudas. Si toda la ilusión en realidad en la que consiste en este mundo es que yo soy un cuerpo, eso significa que todos los recuerdos, resentimientos y emociones que yo tengo están condicionados desde el pensamiento erróneo de que yo soy un cuerpo. Es decir, yo odio a las personas por su cuerpo o por la relación que tuvieron con mi cuerpo. Si una persona tuvo una relación entre romántica y sexual conmigo y luego me deja, yo me siento mal porque ya esa persona no me está prestando su cuerpo para satisfacerme. Cuando una persona fallece, bueno, que en realidad lo único que puede fallecer es el cuerpo. Cuando el cuerpo fallece, yo pienso que la otra persona me ha abandonado o que ya no puedo tener comunicación realmente con esa persona, lo que me hace sentir mal. Eso es lo que hace que yo me sienta mal con toda la ilusión del cuerpo, porque como soy un cuerpo, pienso que sin él dejó de existir y que el cuerpo es la base de la existencia, cuando la base de la existencia es el espíritu, que es un ser puro, inmutable, perfecto, eterno, que genera una mente a través de la cual se generan fenómenos. Y por alguna razón, la mente de todos decidió generar el fenómeno de la ilusión de que somos seres individuales que viven en un cuerpo, pero esa es la ilusión. Si sano mi mente, regreso al espíritu y eso es todo lo que veo. No sé si tengan alguna duda en esta parte. Sé que se me apagó la cámara, pero bueno, ya pronto repararé la cámara de la computadora. Pero no sé si tengan alguna duda sobre esta sección en específico. El perdón sé que es un tema que puede ser muy confuso cuando uno está comenzando con un curso de milagros. Bueno, al final lo que me hace no perdonar es que me hace sentir mal porque me hace sentir culpable. ¿Y en qué me hace sentir culpable? Que cuando yo culpo al otro inconscientemente, como yo sé que yo soy un espíritu que a través de su mente genera la ilusión del mundo, pues yo me siento mal porque digo, rayos, o sea, yo estoy generando la ilusión del mundo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para sanarme si yo estoy en una mentalidad en la que yo estoy creyendo que el otro, que al final es una ilusión generada en mi mente, es el responsable de lo que a mí me sucede? Entonces me siento mal porque no estoy siendo capaz de despertar de la ilusión. Y eso es lo que genera que yo quisiera hacerme daño a mí mismo, causarme daño, y eso termina generando que me ocurran otros acontecimientos que se pueden considerar malos. Pero en realidad no es que sean malos, solo es la mente tratando de hacerse daño a sí mismos para, por- para castigarse porque se sigue sintiendo mal por esa mentalidad ilusoria que tiene. Y entonces la enfermedad, los problemas económicos, las crisis familiares, los problemas de relaciones, en realidad solo son la proyección de la culpa inconsciente que yo tengo con el hecho de que yo sigo la ilusión. Y la razón por la que la mente se castiga o genera esos fenómenos es porque la mente cree que a través de envolverse en problemas externos, en el mundo, en las relaciones, con mi pareja, con el trabajo, etcétera, yo voy a estar distraída en eso y no voy a pensar en aquello que me libera o en aquello que es verdadero. Y hasta cierto punto tiene razón porque ese método funciona y puede funcionar por algunos cientos de años o por algunas vidas. Pero eventualmente, dentro de tantas reencarnaciones, la mente se va a aburrir y se va a tener que dar cuenta que esto no es real, que lo que pienso sobre el mundo no es real y no es cierto, porque llega un punto en el que tenemos que admitir que somos responsables de todo lo que nos sucede. Y ahí es cuando la mente se dice, eh,
Entonces, si yo soy responsable de todo lo que me sucede, ¿cómo arreglo la situación? Y la mente eventualmente termina en un proceso en el que se da cuenta que quien está equivocada es ella misma y tiene, em, por más extraño que suene este proceso, que pedirle ayuda al único ser externo a la mente que existe, que en realidad es externo e interno a la mente a la vez, que es Dios. Dios es el único ser que es externo a una parte de la mente, que es la parte ilusoria de la mente. Pero ella está dentro de la parte correcta de la mente, que es la parte que nos despierta de la ilusión. Así que le pedimos ayuda a Dios, que parece estar fuera porque lo vemos como fuera de nuestra parte incorrecta de la mente, que se llama ego, para que Él entre en nuestra mente y sea quien nos libere. Y desde nuestra parte interna, que es nuestra mente correcta, Él nos ayuda a sanar a través de ayudarnos a escuchar los pensamientos correctos que nos liberan de la ilusión, como es, no puedo culpar al otro porque en realidad me culpo a mí mismo, no me puedo sentir mal porque en realidad nada en este mundo existe, lo que existe es la felicidad eterna de estar con el Padre y así es como Él nos va despertando. Que por eso es que lo más importante para el proceso de despertar es pedir ayuda, porque allí comienza a través de entregarse a Dios y pedirle que Él sea el que arregle nuestros pensamientos. Pero cuando ya llegamos a otro punto, que es ir agregando los pensamientos, llega el proceso del perdón. Y entonces el perdón es dejar de poner la culpa sobre lo que yo veo la ilusión, que en realidad es poner la culpa sobre mi propia mente sin darme cuenta, porque todo lo que veo en la ilusión es generado por mi propia mente, y empezar a poner la responsabilidad, pero no la culpa, la responsabilidad de sanar la mente dentro de mí mismo. Y ahí es como poco a poco voy aprendiendo a sanar mi propia mente. Así que pasos prácticos para realizar el perdón se puede decir mm, que se pueden resumir de muchas formas, pero podríamos decir que es primero buscar los pensamientos que me dan paz y yo los voy a identificar. Por ejemplo, cierro los ojos y busco un pensamiento que me da paz si es, estoy en Dios y nada malo está sucediendo. Entonces digo, estoy en Dios y nada malo está sucediendo. Y allí yo veo que si nada malo está sucediendo y este pensamiento me genera alegría, me genera paz y por ende cierto, eso significa que es real. Pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que nada de lo que veo que me genera angustia es real? Y si estoy en Dios, ¿en qué más puedo pensar? Por ejemplo, pensar el otro es culpable me genera angustia, pero pensar nadie es culpable y todo es una ilusión de mi mente me genera paz. Pero entonces allí tú y pides, por favor Dios, ayúdame. Entonces uno dice, por favor Dios, ayúdame a perdonar y a estar bien con esta situación que me ha sucedido, digamos, con X persona. Me siento mal porque, no sé, mi hermano Juan em, era mi pareja y me fue infiel. ¿Y cómo puedo pensar correctamente con respecto a esta situación? Pero lo que tengo que pensar o los pensamientos que me llegarían es que, bueno, o sea, eso, eso te sucede para aprender a valorarte a ti mismo. Porque tienes que entender que si el otro no te está respetando en una relación, tú no puedes seguir en una relación de cierta clase con él o aceptando esas cosas. Entonces hay mucha gente que se siente mal porque está pasando por un proceso de divorcio, que se siente mal porque está pasando por un proceso de separación, pero es porque tú tenías que pasar por esa relación para entender que hay cosas que no puedes aceptar en la vida. O sea, tú no puedes aceptar que una persona te respete. Y para eso es el aprendizaje de ver que una persona te ha hecho aparentemente daño. Tú no tienes que reaccionar con daño. Tú lo único que tienes que reaccionar es entendiendo que lo que te refleja de otra persona es que tú no puedes permitir hacerte daño a ti mismo ni hacerte daño a los demás. Y a través de dejar de aceptar ese daño y de hacer las cosas bien es como puedes ir superando la situación. Y obviamente allí es donde entra el asunto de las relaciones. Porque si entonces las relaciones dentro de la ilusión
El propósito de las relaciones es reflejar la culpa para que tú te sientas mal con todo lo que sucede y para que tú no puedas estar en paz con las cosas que te suceden. ¿Cuál sería el propósito de liberación de la relación? Y el propósito de liberación de las relaciones es hacerte dar cuenta que el otro no es culpable y que al reconocer que el otro no es culpable, las cosas cambian y entre ustedes dos aprenden, que eso se llama relación sana. Por ejemplo, cuando yo estoy con una persona porque me siento que soy un ser vacío o porque quiero poner la culpa en el otro y siempre esas ilusiones suceden al mismo tiempo, pues yo soy obviamente la típica persona que su pareja la trata mal, pero no sabe dejarla porque piensa que la necesita. Pero cuando acepto que el otro es un reflejo de lo que yo soy y lo que yo siento dentro de mí, porque si el otro me abusa es porque yo pienso que no valgo nada, entonces em, las cosas cambian. Puede ser que el otro cambie y que por ende termine en una relación de aprendizaje mutuo que sea consciente, o puede ser que no, que quien se esté liberando seas tú y tú cambies tu perspectiva sobre esa relación. Pero entonces lo único que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos y la opción de entre todos los pensamientos que tengas, la opción que te dé felicidad y que te dé paz es la que te va a permitir estar en el camino correcto que te va liberando y que te va recordando quién realmente eres. Y si hay algo más que pueda decir antes de que empecemos de una forma práctica, porque esto se explica mucho más fácil prácticamente y yo quisiera que alguien hablara de un ejemplo personal, y si no lo haremos con un ejemplo mío, lo único que te tengo que decir es que en la eternidad y en la realidad de las cosas, el otro jamás ni nunca te hará daño, sino que solo te muestra lo que sucede en tu mente. Entonces no tienes que, ¿cómo decirlo? Que pensar que el otro es malo. Lo único que tienes que pensar es que el otro existe para mostrarte que el otro es amor. Tú, como ser realmente existente, tú no eres más que el amor de Dios convertido en, en un ser aparentemente hecho de carne y hueso. Pero en realidad simplemente eso es porque tú vienes a experimentar el amor que verdaderamente existe. Tu, tu aparente ser de carne y hueso, que no es el hijo de Dios, sino el hijo del hombre, es decir, tu cuerpo, tu profesión, etcétera, no es bueno ni malo, sino que es un instrumento de tu mente para poder saber qué es la realidad. Y si eliges el camino de la ilusión, vas a seguir en la ilusión. Pero si eliges el camino del perdón, te vas a ir hacia el perdón. Entonces, no pienses para nada que tu destino está marcado por lo que te está tocando en este momento, que en realidad no existe. Lo único que existe en este momento es lo que tú eres, que es ese ser que tiene la capacidad de ser feliz independientemente de lo que suceda. Entonces, tú no tienes que pensar ni que eres bueno ni que eres malo. Lo único que tienes que pensar es que tienes que dejar de culpar al otro, porque esa culpa lo único que te hace es mantenerte los pensamientos de que tú no puedes ser el hijo de Dios que está destinado a ser feliz. Y cuando tú aceptas que tienes responsabilidad sobre tu vida, te abres hacia el camino de ser el hijo de Dios que tiene la posibilidad de ser feliz. Y eso es todo lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer para encontrar tu felicidad. Este es el primer paso y yo sé que tú vas a lograrlo. ¿Ok? No hay nada más que realmente tengamos que decir. Yo lo que quisiera es que tengamos un ejemplo práctico para saber cómo realizar el perdón. Y eso es todo. Em, ¿Alguien tiene una situación desagradable con una persona que quisiera perdonar o quieren que usemos un ejemplo mío?
No sé qué quisieran escuchar o qué quisieran ver. Así que bueno, bueno, aquí estamos. Ok, Silvia, tú no tienes ninguna situación. Qué bueno que regresó mi cámara. Ok, vamos a dar un ejemplo práctico conmigo. Hubo una situación hace unos meses de una persona que hizo algo malo y me culpó de una situación a mí, diciéndole a todo el mundo que en realidad yo era la responsable de esa situación que le estaba sucediendo, porque él no se quería responsabilizar. Y al final, en esta ilusión no hay nada bueno ni malo, pero lo que pasó fue que me sentí afectada porque me sentí culpable. Pero luego me di cuenta, después de indagar y después de buscar el perdón, que la situación lo que vino fue a recordarme de que yo no puedo ser culpable. Yo soy el hijo de Dios y si alguien viene a hacerme sentir culpable es porque en mi mente, recuerden que cada situación refleja lo que hay en mi mente quiere creer que yo puedo ser culpable de algo, cuando en realidad no es así para nada. Y yo lo que tenía que superar era el hecho de darme cuenta, o sea, de que un ser humano no puede decir que yo soy culpable. Y además, nada, nada, ni siquiera Dios puede decir que yo soy culpable porque Dios hizo a su verdadero hijo inocente. Y si yo no soy culpable, eso implica que yo tengo el derecho a la felicidad y de que todo está bien. Y entonces me di cuenta que la felicidad es darse cuenta de que nadie es culpable, ni él es culpable, ni yo soy culpable, ni esto sucedió. Porque al final mi verdadero ser em, jamás ni nunca ha cambiado. Sigue siendo yo sigue siendo mi verdadero ser. Y entonces, si soy inocente, no hay nada de lo que preocuparme porque nada malo me va a suceder. Y eso es todo. Entonces, ¿qué más puedo pensar si yo soy inocente? ¿Sabían que el infierno ni siquiera existe? El infierno es una ilusión de, de la mente que cree que como es culpable, pues puede, ¿cómo decirlo? Creer que es culpable de algo. Y como la mente se cree culpable, obviamente eso lo refleja a las demás personas y piensa que los demás le van a hacer algo malo y eso termina convirtiéndose en que le sucedan situaciones aparentemente malas a la mente, pero que ha pedido. Pero en realidad lo único que sucede en la vida real es que es tu propia mente castigándose. Eh, ¿Cómo decirlo? Nadie te puede hacer daño excepto a ti mismo. Si tú sufres es porque has querido sufrir, porque tu mente está en un estado de conciencia en el que cree que el sufrimiento es bueno. Así que libérate y todo va a estar bien. No sé si tengan alguna pregunta, ya que no tenemos más ejemplos, o qué desearían hacer. No sé. O sea, ¿quieren hacer una pregunta y yo se las respondo o cómo hacemos? Mm, ok, gracias Silvia. ¿Qué iba a terminar de decir? O sea, también hay situaciones en las que culpamos al otro. O sea, pero es como una culpa nuestra. O sea, es como decir, ay, ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera sido mejor con mis padres? Pero al final recuerden que cada situación es culparse uno mismo. Si yo pienso que mi padre es culpable, pues en realidad lo que está haciendo de referencia a ese pensamiento es que me siento culpable. Pero como tengo la creencia de que lo proyecto en otra persona y así es como funciona la proyección y por eso es que hay gente de la vida que se la pasa culpando a todo el mundo. Pero en realidad todos lo hacemos inconscientemente. Todos somos esa típica persona que se la pasa culpando a todo el mundo en vez de admitir que la responsabilidad está en su mente. Así que nada, tú admites tu responsabilidad y te aseguro que todo va a cambiar para bien. Obviamente primero tú vas a creer que la culpa es tuya y te vas a sentir mal contigo mismo, pero luego te vas a dar cuenta que tú tampoco eres culpable
y que si tú sanas tu mente, todo estará bien y todo reflejará tu inocencia. Listo. ¿Tienen alguna otra duda o se sintieron bien con la clase? Mm. Ok, veamos, Eva. Mis hermanos siempre me odiaron y me di cuenta apenas. De hecho, uno de ellos me dijo que me odió desde que nací. A veces me siento mal, pero los que están mal son ellos, no yo. Buenas tardes. Bueno, Eva, esa situación lo único que te refleja es que, ¿cómo decirlo? Tú te sientes culpable desde antes de nacer, porque nosotros nacemos para, en este mundo pensando que somos culpables de algo. Pero en realidad, no sé, disculpa, ¿quieres hablar? Que si quieres hablar, abre tu micrófono. Pero en realidad, eso solo refleja que nos odiamos a nosotros mismos. Y cuando te des cuenta que tú eres un ser valioso, independientemente de la opinión del otro, y que tú te tienes que valorar a ti misma, ese tipo de situaciones cambiarán. Pueden ser que ellos no te vayan a volver a contestar o no te vayan a volver a hablar nunca de la vida, pero quien tiene que estar en paz eres tú porque tienes que aprender que tú eres inocente y que nadie te puede culpar de nada. No Así es. sé. Hola. Hola Eva, ¿cómo está todo? ¿Cómo está hija? Es bien, bien, gracias. Es que usted qué tal, ¿cómo está? Bien aquí. No sé Bueno, si... Ujú. Ok, te escucho. ah, bueno, sí, por ejemplo, esto, yo siempre veía, bueno, de chica siempre me pegaban, jugaban conmigo, pero siempre salía golpeada. Y ya de grande, pues, después de que murió mi papá, uno de ellos se refirió a mí con mi otro hermano, pero así como de, ¿y esa qué va a ser? Y yo dije, ay, mira, o sea, me despreciaba, vaya. Y después escuché que decían que Ok. ojalá me muriera y que no sé qué. Y y de hecho uno dijo, me lo dijo a mí, y yo dije, ay, pues están bastante mal y yo viví en una mentira, pensé que me querían. Pero pues me afectó al principio. Ahorita a veces me pongo a pensar, puta, pues, ¿qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? Es cosa de ellos, no es mía. Eso sí, estoy muy, muy segura. Bueno, es que ellos proyectan la culpa que ellos sienten consigo mismos en ti, pero lo único que tienes que hacer es cortar ese ciclo, dejar de sentirte culpable y ya. Tú eres la inocente hija de Dios. Busca en tu mente los pensamientos que te dan paz y te vas a dar cuenta que esos son los pensamientos que te hacen sentir bien. De hecho, me Y alejé de todos. sí, no importa, si te hacen sentir mal, está bien. Al final lo importante es que te sientas en paz contigo misma. Las relaciones no son algo que tiene que durar toda la vida, sino que lo que reflejan es que cómo vamos perdonando y cómo vamos sanando nuestra propia mente. Ajá, así es. Mm, Gracias, no sé si alguien tenga alguna otra duda, pero gracias por compartir tu experiencia, Eva. gracias, gracias a ustedes. Sí. No les gusta hablar, pero yo creo a mi modo de pensar, no sé si esté bien, yo creo que hablando se cura uno, que es, por ejemplo, lo que pasa con los drogadictos, con los alcohólicos, con todas esas personas. A mí no me da pena hablar, la verdad, porque creo que así uno saca todo. Bueno, el asunto es que así tú admites los contenidos de la mente y puedes pedirle ayuda a las personas para que se vayan sanando. Y esa es la base de la psicoterapia, Ajá, sí, que es pedir al otro que te ayude a reflexionar sobre los contenidos de tu mente y sanarlos. sí, sí.
Eduardo, no sé si quieras hablar, no sé cómo estés en este momento. Al final la clase ya está empezada, pero estábamos hablando del perdón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me Aquí escuchas? está, sí, 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 hola, mucho gusto, un placer. Bueno, pido disculpas porque recién puedo entrar. Y bueno, lo que pasa es que lo están haciendo por Meet, ¿no? Hubiera sido, sí, no sé, hubiera sido de pronto por Zoom o Zoom, que es más, este para mí es medio especial, esta aplicación, porque ok, estaba sí. tratando de entrar, entonces no la conozco mucho, mejor dicho, ¿no? De pronto es porque Ujú, no la conozco, no la he tratado mucho. Bueno, escuché que es el tema del perdón, ¿no? Es el tema del sí, perdón. A ver, yo tengo o sea, el perdón, que es algo que todo el mundo habla del perdón, todo el mundo, las religiones católicas y demás hablan del perdón, ¿no? En la Biblia también habla del perdón, pero el perdón en realidad es por decir, una figura y que entre comillas no se logra comprender mucho, o pienso que hay personas que no lo logran entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparentemente es como que la persona debe de perdonar a los demás, o esto es entre comillas a lo que se refiere, perdonar a los demás sus errores, sus faltas, etcétera, ¿no? Perdonar y entre comillas olvidar dicha falta, dicho error, dicho de pronto si te han ofendido, si se han portado mal contigo, si ha habido alguna situación de estas, ¿no? ¿Verdad? Si te han traicionado, un amigo, una amiga, si te ha traicionado, entonces tú perdonas, porque aparentemente esta persona es amigo o amiga, ¿no? O una pareja que te traicione, imagínense, una pareja que pueda tener cierto tiempo de unido y de pronto la mujer te traiciona con otra persona, entonces perdonar. Y este perdón, entre comillas, viene con ciertas condiciones, eh, el que no se vuelva a repetir, ¿no? Y olvidar. Entonces yo creo que eso es una figura que está equivocado, porque mi manera de pensar, porque el perdón, pues, si alguien nos hace algo, no nos vamos a olvidar tan fácilmente, ¿no? Es como que si uno tropieza con una piedra, puedes tropezar dos veces, la tercera vez ya no te tropiezas, la esquivas, pues, ¿no? Entonces ya no vas a volver a tropezar con la misma piedra. Entonces vas a tener eso en tu mente, vas a tener eso grabado en que si una persona te ofendió, si una persona se portó mal contigo, simplemente lo que vas a hacer es no perdonar, sino disculpar. El perdón lo da Dios, no nosotros. El perdón se otorga, Dios es el que otorga, el que concede el perdón ante una falta hecha de esa persona, entre comillas, a cualquiera, a nosotros o a cualquiera. Nosotros podemos decir disculpar, podemos dar las disculpas, sí, pero no creo que sea bueno pues el tema de olvidar, ¿no? Creo que si nosotros decimos que tenemos que perdonar y olvidar, de pronto estamos entrando en un asunto que se llama de hipocresía, o estamos siendo hipócritas con nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos siendo pues completamente transparentes a lo que realmente pues nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el asunto pues no es lógico, es mi punto de vista, ¿no? Entonces bueno, el perdón en este caso, eh, sé que es una figura especial, pero la pregunta, ¿perdón de qué? ¿Perdón de qué? Si se supone, se entiende, y ahora leyendo algo, el tema del libro de Un curso de milagros, si todos son situaciones provocadas por nosotros prácticamente, es una proyección de lo que nosotros mismos estamos, eh, le estamos creyendo, si es una ilusión, si es una farsa. Entonces, y lo que nos sucede justamente es para darnos cuenta de estas situaciones. Entonces, ¿qué vamos a perdonar si también eso es falso? pero O sea, eso es lo que eso ahí es, está el detalle, ¿no? Claro, ahí sí, está el pues, detalle. Ajá. Bueno, entonces mi humilde opinión, pues yo sé que de pronto pues que esto se genera varias situaciones especiales. No estoy diciendo que uno va a ser, digamos,
no comete errores, va a cometer errores, miles de errores, ¿no? Y comete miles de errores todos los días, pero el tema es del perdón, algo tan fuerte, tan especial, también es difícil comprenderlo, porque ya llega un momento en que uno dice, perdonar algo, no como se lo entiende así generalmente, sino de pronto podemos disculpar, nada más, y el resto se lo dejamos a Dios. Ese es mi criterio. Bueno, gracias. No, pero te voy a explicar este asunto. Ok, Tú has bien. estado comenzando con un curso de milagros y al inicio el Ajá, perdón es muy difícil de entender, aunque te lo explican claramente en el libro, pero es difícil de entenderlo por el estado de conciencia en el que estamos. ajá, Pero es que si tú pides, si todo lo que tú pides sucede, entonces ¿por qué tú te tienes que enojar con el otro si el otro es única y exclusivamente, y no es un chiste, una proyección de ti mismo? Porque al final somos una mente que es una única mente y que se percibe como si fuéramos distintas personas. Tú y yo en realidad somos la misma persona que es el Hijo de Dios. Y si tú estás en un estado de conciencia en el que quieres que te sucedan cosas malas, ujú, para que no se vuelva tan aparente el hecho de que te estás haciendo daño a ti mismo, porque si eso se hiciera aparente, tú despertarías de la ilusión, pides que llegue una persona aparentemente a hacerte daño, que llegue tu mujer a hacerte infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no significa que tú tengas que continuar una relación con la persona. O sea, si tu mujer te fue infiel y tú quieres divorciarte, estás en todo tu derecho, pero no tienes que quedarte con un resentimiento o con una perspectiva de victimismo de pensar que el otro es culpable de la situación, cuando el otro es solo el reflejo de los pensamientos de lo que tú desearías que te sucediera a ti mismo. Por ende, claro, no tienes que acumular resentimientos, lo que tienes es que actuar, pero sin pensar en que el suceso es real, sino dándote cuenta de que solo es un proceso que refleja lo que son tus pensamientos. Si tú le pides a claro. Dios que Él te Ujú, muestre qué hacer ante una situación, Él te va a decir qué es lo más correcto. Pero, por ejemplo, ha habido maestros de un curso de milagros que se han tenido que divorciar porque su pareja no está de acuerdo con la práctica de un curso de milagros. El asunto es que no está mal hacer una acción en el mundo de separarse o no de una persona. Lo que está mal es quedarse con la creencia de que el otro te hizo eso porque tú eres una víctima y no eres responsable de lo que haga el otro, cuando el otro es reflejo de tus propios pensamientos. Así que al admitir que todo eso proviene de tus pensamientos y buscar cómo sanarlo, dejas de sentir resentimiento porque sabes que las acciones del otro son, bueno, en cierto sentido son responsabilidad tuya. Tú no eres culpable de esa acción, ni él tampoco, sino que reflejaron tus pensamientos de ese sí, momento. Y sí. además que Ujú, ¿cómo decirlo? Que todo puede cambiar si tú cambias tu mente y que solo existe el ahora. Así que tú cambias tus pensamientos y tu vida cambia. Y listo. claro, por eso yo dije que estamos hablando del perdón cuando, entre comillas, todo lo que nos pasa, nos sucede, es una cuestión, es una ilusión, es una proyección nuestra, creada por nosotros mismos. Nosotros mismos estamos creando estas situaciones que nos pasan. O sea, nosotros somos los autores o co-creadores de pronto, ¿no? O creadores de nuestra realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a perdonar si lo que está pasando es culpa nuestra en ese sentido? Pero no es que tampoco echarse el tema de que, de lo que hablabas hace un rato, de culparse, simplemente suceden estas situaciones porque hay que, de pronto, hay que madurar, de pronto son pruebas. Yo lo veo como prueba, ¿no? Son El pruebas asunto, especiales, ¿no? Ajá. el Y no hay que asunto es culparse, que ni culparse, ni culpar a nadie, porque son cosas muy que buena, pasan. es muy buena reflexión lo que dices, que hay que perdonar si todo eso sucede en mi mente. Y es que el perdón también es una ilusión, pero el perdón es la última ilusión que se supera antes de salir de la ilusión, se puede decir. Porque tú, Ujú, ok, vas admitiendo que las cosas que suceden son responsabilidad tuya, pero al final te das cuenta de que no hay nada que perdonar porque nada ha sucedido, pero tienes que hacer el proceso de perdón antes de terminar de perdonarlo todo últimamente y darte cuenta de que no hay nada que perdonar. Incluso un curso de milagros te dice, Dios no perdona porque Dios ya perdonó porque sabe que este mundo es una ilusión.
claro. Entonces, si ni siquiera Dios perdona, pues, o sea, nadie perdona Nosotros, porque el perdón es claro, una ilusión, pero es la claro. última ilusión que hay en esta ilusión donde vivimos. Mm. Pero ese tema no hay que tomarlo con el asunto, o no hay que tomarlo como que, ya, no se necesita el perdón, no se necesita nada de esto, y como no se necesita el perdón, pues hagamos lo que nos da la gana. Es Y que no no es se necesita, eso, bueno, yo no es digo, eso. pues no hay que tomarlo de esa forma, eso es lo que digo. Se puede dar, se podría prestar, o sea, la interpretación, por eso hay que tener mucho cuidado en el tema. Y ahí viene, creo que es el tema del ego, ¿no? El ego que de pronto nos hace creer cosas que están, pues, totalmente equivocadas. Y algo más que iba a decir, aparte de esto, hay una cosa que se llama la expiación, ¿verdad? La Sí, expiación, y estaba viendo yo sobre ese tema, la expiación es muy importante. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento se lo daba cuando las personas justamente cometían pecados o errores, qué sé yo, entonces hacían, la vieja costumbre eran como acto de expiación, hacían la quema del palomino, ¿no? ¿No verdad? De la ok, paloma. Cogían una paloma, esto, le iban allá, le iban al altar y sacrificaban, ¿no verdad? Entonces eso ujú. tiene su significado especial. Eh, entonces, en la parte de la expiación, que eso creo que es algo muy importante, y creo que tiene que ver con esto acá, o sea, si tenemos algo que nos está angustiando, tenemos algo que nos está molestando, que pueda ser o no, bueno, sabemos que es una cosa que es creada por nosotros mismos, una cosa, una ilusión, pero que la estamos creyendo, ¿no? Entonces, eso ponerlo en el asunto de expiación para que seamos liberados. Sí, yo entiendo, pero lo que yo te quiero decir es que, o sea, cualquier creencia de que yo me voy a salvar por hacerle algo a otra persona es colocar la culpa que tú sientes que tienes tú mismo y ponérselo a otra persona. Que eso era lo que eran los rituales de sacrificio en las religiones, pero al final el sacrificio sigue existiendo porque es una ilusión de la mente. O sea, antes se pensaba que yo me voy a salvar porque yo los pecados los pongo en un animal y al animal lo sacrifico y así me quito los pecados, pero en realidad no, porque toda la creencia de que tú eres pecador está dentro de tu mente, entonces no te estás sanando de eso. Y hoy en día con la creencia del pecado, el sacrificio y esa proyección es creer que el otro te ha hecho algún daño que te ha hecho perder tu vida. ¿Cuántas madres le dicen a sus hijos, ay, yo no disfruté mi vida por ti? Y en realidad es que le están pasando la culpa al hijo o la culpa a otra persona de que no han disfrutado la vida o de que no han sido felices, cuando en realidad quien se hizo infeliz a sí mismo fue la propia persona, pero se lo está pasando el otro. Entonces, sacrificar, es decir, pensar que tú estás perdiendo algo por otra persona, en realidad siempre es la proyección de la culpa del hecho de que tú sabes que no eres feliz por ti mismo y por tu propia culpa. Así que lo que tienes que hacer es perdonar a la persona, pero también buscar con Dios los pensamientos que te van a hacer entender la situación y cómo puedes perdonar, que eso es a lo que nos referimos realmente con perdonar, que perdonar es agarrar y quitar todas las culpas de fuera o de dentro, porque yo también me siento culpable con cosas sobre mí mismo, aunque es una ilusión, y al quitar todas las culpas, yo puedo ver la mente tal cual es y darme cuenta de que todo eso es una ilusión. No sé si se lo dije muy complicado, pero es Mm. así. O sea, todo es una ilusión en realidad, todo. Todo, cualquier Lo que, situación. ajá. Incluso el pensar, no sé, que tu papá se enfermó y que eso te está quitando calidad de vida, Ujú. estás culpando a tu papá por la situación cuando quien está siendo infeliz con la situación eres tú. Y si tú le pidieras ayuda a Dios, la situación se solucionaría de cualquier forma, pero en realidad cualquier situación es solucionable. Lo que pasa es que si tú no le pides ayuda a Dios para solucionar la situación, no se va a solucionar, porque Él es quien sabe cómo solucionarlo todo. Bueno, Así pues que siempre, ese es un tema especial, o sea, estamos tomando un tema bastante especial porque de pronto hay cosas que realmente, o sea, bueno, yo sé que todo es proyección nuestra, creado por nosotros, es nuestra creencia influye mucho en todas estas situaciones, ¿verdad? Pero de pronto hay casos en que hay personas que están enfermas y por más que se oren, por más, yo he visto casos, que se ore, se haga lo que se haga, la persona parte.
O hay simplemente pretextos, pretextos. Yo digo, ya, yo llamo pretexto ya cuando la persona no tiene nada que hacer en el mundo y resulta que hace poco murió acá un artista, por decirlo, acá en Ecuador, murió un artista y cuál fue el asunto, que yo pienso que es una cosa exagerada, ¿no? Una infección en la muela. Una infección en la muela, resulta que la infección de la muela le pasó después esa infección a los pulmones, después le dio neumonía y después un paro cardíaco, se acabó la persona. Entonces, y fue una cosa imprevista, una cosa rápida. ¿Quién se iba a imaginar eso ahí? Entonces yo pregunto, ante esos hechos así, este, por más que el hombre haga todo, pues ya tienen que darse, y es un misterio para nosotros, ¿no? Obviamente solamente Dios lo sabe, ¿no? En realidad no es un misterio, es que la persona decidió fallecer así y como quiso, se hizo su voluntad. En realidad no hay nada que suceda porque, ¿cómo decirlo? O sea, Por, él decidió sí, irse todo así. el mundo que se muere porque decide hacerlo. En realidad te lo dice muy claramente un curso de milagros. Todas las muertes son una forma de suicidio. Pero, Tú siempre, esa parte me deja bastante, bastante, digamos, no espantado, pero sí me asombra, porque, digamos, yo pienso que nadie sabe en qué momento, pero en realidad todos inconscientemente saben en qué momento van a partir. Lo que sucede elegimos es que entonces. hay gente. Todos inconscientemente saben en qué momento van a partir porque al final el Ajá, cuerpo y los funcionamientos del cuerpo son generados por tu mente. Pero lo que sucede es que hay mucha gente que decide morirse de forma inconsciente porque deciden seguir en la ujú, ilusión y por eso deciden morirse de formas traumáticas. Pero si tú liberas tu mente, o sea, cuando llegue el momento de la muerte del cuerpo que en realidad fue planificado por ti, tú vas a estar completamente en paz y no te vas a sentir mal por eso que suceda. Por ejemplo, hay muchos maestros que ya llegan a un punto de conciencia que ellos mismos dicen que el cuerpo va a fallecer en tal día y el cuerpo fallece y no se sintieron mal, estuvieron geniales. Por ejemplo, un maestro llamado Yogananda que él desde días antes dijo que iba a fallecer y lo dijo y lo dijo y lo dijo y pues se murió en medio de una reunión que estaba teniendo con una persona y el cuerpo duró 15 días antes de empezar a descomponerse. Entonces, si Yo estás en un pregunto, estado, y yo sí. pregunto, y él cuando lo dice, el maestro lo dice, ya sabe que entre comillas va a morir en tal fecha o en tal momento, entonces no está basándose en su propia creencia o su propia, lo está creyendo. Eso también no es una ilusión. En realidad sí, pero no, porque puede llegar un punto tal, y eso te lo dice un curso de milagros, en que tú estés tan consciente del plan que Dios tiene para ti, y bueno, tan en comunicación con Él, que siempre estamos en comunicación con Él, Ajá. que, ¿cómo decirlo? Es que Que eso es tú ya difícil, sabes ¿no? cuando Es acabó la difícil. misión de la Tierra, porque incluso eso lo dicen los maestros, o sea, ya mi misión acabó, yo me tengo que ir a otra parte. El maestro de Claro. Yogananda le dijo a él antes de morir que él ya se tenía que ir para otro plano a ser maestro de gente en otra dimensión, y falleció unos días después de que le dijo eso. Ah, Entonces va a llegar un punto en el que tú estarás consciente del plan que Dios tiene para ti e incluso lo que le vaya a suceder a la muerte del cuerpo es completamente dependiente de la conciencia que tengas del plan que Dios tiene para ti y que tú tienes, porque Jesús en un curso de milagros dice que él pidió la crucifixión porque le quería demostrar a los apóstoles que el espíritu no está ligado al cuerpo ni es dependiente del cuerpo y que si tú, bueno, si el cuerpo parte, no importa de la forma en que sea, el espíritu sigue existiendo y es indestructible, que por eso es que él se le aparece a los apóstoles como en una forma humana, pero era para que ellos lo reconocieran y él pudiera demostrarles que la muerte no existe, que el Hijo de Dios es libre. O sea, la crucifixión realmente fue una demostración que él hizo, incluso en un curso de milagros te dicen una demostración extrema que él hizo para demostrar que el cuerpo no aprisiona la mente y que aunque destruyan tu cuerpo, tú vas a seguir existiendo. O ujú. sea, hasta tu muerte depende del final de tu mente, porque todo es generado por la mente en esta ilusión. Obviamente el Bueno, espíritu no puede ser destruido y es lo único que está superior a la mente y ese es tu verdadero ser. Y por eso tu mente no puede alterar tu verdadero ser. Pero la ilusión, las cosas suceden por designios de la mente, porque la ilusión es mental. ujú. Sí, eso es bastante especial, ¿no? Bueno, yo sí creo mucho en el tema de la mente, porque, bueno, se han visto casos, por ejemplo, yo no sé si
si de pronto se ha escuchado sobre el tema de la hipnosis. Ya, Ok, por más que sea un show, porque yo sé que hay hipnotistas que hacen show, pero también hacen regresiones y también estas personas pues hacen digamos, cuando lo duermen o lo hipnotizan al paciente, hacen que regrese a ciertas edades o a vidas pasadas. ok. ¿Y cómo uno se puede explicar ahí? Por ejemplo, si yo, Eduardo Valle, si yo solamente sé español, no sé ni inglés, o lo mastico, pero no hablo como un nativo, de repente me hipnotizan, me hacen la regresión, y yo me voy a una vida pasada y me comienzan a hacer preguntas y comienzo a hablar como chino. Entonces, ¿cómo podríamos explicar eso? No hay explicación, Bueno, ¿no? eso es Es que al final interesantísimo. tú tienes Ujú. tú tienes una solamente, pero que la ilusión en la que vivimos parece que reencarna, es decir, que el cuerpo se muere y como la mente Ajá. sigue creyendo en la ilusión, elige volver a la ilusión y genera otro cuerpo, pero O sea, eso ahí de que, la cuestión que esta es muy del poco doctor. probable que tú existieras porque hay un millón de espermatozoides y tú fuiste el que ganó y en realidad no, tu mente siempre es la que está generando ese cuerpo, o sea, nunca fue casualidad nada, sino que tu mente quería encarnar de esa forma particular. Pero hablando ya en serio del tema de la reencarnación, pues simplemente si la mente sigue creyendo la ilusión, va a elegir otro cuerpo, va a generar otro cuerpo en el que vivir en la ilusión y comienza el ciclo de nuevo. Pero aunque parece que vives diferentes vidas, solo es eh, los andares, los vaivenes, como sea que se le pueda decir a la mente mientras está en la ilusión, pero al final eres el propio ser creyendo que está en la ilusión y obviamente tú vas a tener recuerdos y memorias de otras vidas. Lo que pasa es que tú te olvidas de las otras vidas porque al final, por la creencia que yo estaba diciendo de que tú eres el cuerpo, si se muere el cuerpo, tú tienes que reciclar el individuo porque estás cambiando el concepto de tu ser y por eso te olvidas de cuerpos anteriores y de encarnaciones anteriores, que encarnación Claro, literalmente lo que significa es estar en la carne, es decir, de cuerpos claro, anteriores. claro. No, por eso estamos de acuerdo. O sea, es decir, la reencarnación justamente, digamos, se trata de que nosotros hemos tenido vidas anteriores en otros cuerpos. Hemos vivido y hemos muerto miles de veces, miles de veces. Entonces lo que pasa es que la hipnosis, cuando nos hacen ese asunto de la hipnosis con la regresión, nuestra mente es como que se nos destapa el velo, ¿no? Y comenzamos a recordar vidas anteriores. Eso es todo. Y comenzamos a hablar en Sí, otros idiomas, en otros asuntos. Eso es lo que pasa. Y eso nos demuestra a nosotros que nosotros no es la primera vez que estamos aquí en este mundo, sino que hemos vivido muchas veces, por decirlo, bueno, muchas veces. Entonces, es que es interesantísimo, ¿no? Eso es interesantísimo. al final la ilusión de la reencarnación es lo mismo que la ilusión del tiempo, porque parece que hay una secuencia en la que hay un Ujú. antes y un después, pero es la mente generando una secuencia en la que parece haber un antes y un después, y en realidad el tiempo no existe hasta el punto tal en que lo que está sucediendo hace 2000 años está sucediendo al mismo tiempo que ahora. Simplemente la mente hace parecer que vivimos en una dimensión que se va moviendo, pero tú eliges estar en este presente o en este año del aparente mundo porque lo eliges y ya, pero el tiempo no existe en realidad. O sea, es una ilusión más. Ujú. Si Sí, tú bueno, quieres, yo he escuchado el tema del tema del tiempo, que sí lo he escuchado y en ciertas lecturas he leído de que se habla de que, claro, el tiempo no existe, pues en la parte espiritual hablando. En la parte material existe, la parte material existe, es el tiempo, porque resulta o nos afecta algo a nosotros y consideramos que es el tiempo también, porque si no nosotros no nos hiciéramos viejos. O sea, nos bueno, pero cae es por que ahí, eso es parte de la hay ilusión, porque el proceso, ¿verdad? El proceso, es decir, hay personas que, ¿cómo le digo? Por más preparadas que estén, por más por más sabios que sean, sí, es verdad que no envejecen tan rápido no son o se caracterizan o se diferencian de las demás personas,
que de pronto no son tan arrugados o no tan viejos como los demás, porque tienen conocimientos especiales y de pronto se conservan más o menos jóvenes, pero eso no significa que no vayan a partir del mundo o que no vayan a envejecer en cualquier momento, porque eso es una Bueno, cuestión pero es que material, el cuerpo tiene que ¿no? partir, pero realmente el envejecimiento no te afecta a ti, afecta al cuerpo, pero el espíritu que eres Exacto, no te afecta. exacto. El espíritu es otra cosa, o sea, la esencia que es el espíritu Y aparte el no tiene cuerpo nada que ver. está Sí. hecho como una ilusión de una materia Hola, que se me fue no sé qué pasó con la señal, que no escuché lo último. Hablaba del cuerpo, Sí, 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 tampoco. Ajá, estabas hablando del cuerpo. ya. Sí, el cuerpo, pues, bueno, tiene su proceso, pues eso es todo, tiene su proceso, ¿no? Eso, o sea, bueno, entendemos entonces que todo es una ilusión, de que vidas pasadas o la vida actual, todo es una ilusión, o estamos dentro de toda esta ilusión, y que nos toca para salir del tema, tenemos que despertar de esta ilusión, ¿verdad? Y eso es lo difícil. Sí, ese es el asunto. Y en realidad, Bueno, es ¿cómo difícil. decir? O sea, al final el cuerpo vive, pero el cuerpo vive, o sea, una ilusión de que vive dentro del tiempo y por eso es que el cuerpo parece envejecer, pero si tu verdadero ser envejeciera con las reencarnaciones habría como una diferencia, pero mira que sigues existiendo independientemente del cuerpo y tu ser está hecho para ser eterno. Entonces, lo importante es recordar el verdadero ser que eres. Y aparte, las enfermedades no van a aparecer si tú estás plenamente liberado en tu mente, porque toda enfermedad es mental. Incluso este caso de la persona que se murió por una infección de la muela es porque su mente deseó eso. Y si tienes diabetes o lo que sea, es también porque lo desea tu mente. Y eso es generado por falta de perdón. Cuando tú no perdonas al otro, tú quieres castigarte a ti mismo porque sabes que estás culpando al otro cuando el responsable eres tú. Y eso genera que el cuerpo se enferme, porque la mente enferma el cuerpo. Entonces, en realidad, en vez de culpar Ujú, al otro, lo que tienes que hacer es perdonar y así se van solucionando todas las cosas. Eso es como gente que se muere el cónyuge y se enferman, pero en realidad es que no pueden perdonar el hecho de que se sienten solos. Pero cuando perdonan eso, muchas enfermedades dejan de existir. En realidad, toda enfermedad puede dejar de existir. No existe ninguna enfermedad que exista auténticamente, sino que es algo generado por la mente. O sea, auténticamente en el sentido de que sea independiente de la mente. No todas las enfermedades tienen que ver con un asunto mental. Y, por ejemplo, incluso te dice Jesús, es que la ilusión es una enfermedad porque el Hijo de Dios no puede estar enfermo. O sea, en tu cuerpo realmente tú no enfermas. Lo que se enferma es la mente y eso afecta al cuerpo y es lo que hace que el cuerpo aparentemente se mueva una enfermedad, pero es la mente. El Hijo de Dios no puede sufrir ni puede enfermarse. Lo que se enferma es la mente ilusoria. ujú. Y ahí genera todo, claro, Sí. exacto, así es. Sí, o sea, eso es bastante especial, bastante lógico también, ¿no? El tema mental conlleva muchas cosas, ¿no? Eh, lo que sí, que volviendo al tema del perdón, que no es ningún asunto fácil, porque si una persona te agrede, te insulta o te traiciona o lo que sea que pase, o te da la espalda, y tú tienes que decir, perdonar ese acto, perdonar ese asunto, ¿no? El perdón es Eh, lo, el perdón es lo más fácil del mundo cuando tú ya estás dispuesto a, ¿cómo decirlo? A renunciar a todo lo que es la ilusión. Cuando tú te dispones a renunciar a lo que es la ilusión, allí perdonar es fácil, como Jesús perdonó a todo el mundo. En realidad, Él te explica en un curso de milagros que la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en realidad se malinterpretó mucho y no es que Dios perdone, porque Dios no perdona, sino que ujú, lo que está diciendo es que por favor
que esta gente no se sienta culpable por lo que está sucediendo ahora. Si la gente agredía a Jesús, será porque se sentían culpables consigo mismo por todas las ilusiones en las que estaban. Miren que los fanáticos religiosos son los primeros en querer agredir gente. Y eso es porque su ego, su mente brava, les pide agredir a otros para así trasladar al otro la culpa que sienten sobre ellos mismos. Así que lo que está diciendo es que esta gente pueda perdonar para poder liberarse de la ilusión en la que están y no se vayan a sentir culpables. Y en realidad a eso se refiere la frase. Pero bueno, los apóstoles nunca estuvieron en un estado de conciencia muy desarrollado realmente y por eso lo confundieron todo y por eso la Biblia se escribió como se escribió. Jesús claramente dice que todo fue mal interpretado, pero nadie hubiera podido realmente entender el asunto porque, eh, o sea, Sí, 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 o sea, era algo más demasiado allá, avanzado. lo que pasa es que, exacto, avanzado. El tema es que debemos también comprender de que tiempo, bueno, volviendo al tiempo, ¿no? En esa Sí, época y en la actualidad, en esa época, bueno, Jesús dijo algo especial. Decía él, si yo de cosas materiales ustedes se asombran, imagínense si yo les hablara de cosas celestiales. Con esa frase dijo mucho él dijo mucho. Él dijo que realmente nosotros, o sea, lo que da a entender esa frase es que nosotros todavía no estábamos preparados para grandes verdades desde esa época, imagínense. Entonces, aún en la actualidad estamos con situaciones que recién ya se están sabiendo, se están conociendo a través del tiempo, ¿no verdad? sí, pero Entonces, ¿qué es lo que entonces, entonces el fondo del tema es que la Biblia fue escrita, por eso que él utilizaba parábolas, porque no se iba a entender. Eso es todo. Y que, bueno, y más allá de la manipulación y todo lo demás que se ha hecho con la Biblia, ¿no? Pero se utilizó las parábolas para que la gente entienda con ejemplos rutinarios. Eso es todo, porque si no, no se entendía. Y habían cosas que no se iban. Jesús no dijo muchas cosas o no tenía, o se abstuvo de decir cosas porque no íbamos a entender. La mente adelantada ante nosotros, ¿no? A eso es a lo que me refiero. sí, bueno, también el asunto de forma seria, de forma realista, es que por más extraño que pueda sonar, em, o sea, Jesús sabía que él al liberarse a sí mismo estaba liberando a la humanidad porque teníamos la misma mente en realidad. Lo que pasaba es que los demás no se iban a liberar, pero él por comunicar su mensaje iba en cierta forma a liberar la mente colectiva. Y eso fue lo que hizo porque al final, comparando lo que fue el mundo antes de Cristo y después de Cristo, se nota una diferencia radical. Entonces él al final igual tenía que comunicar su mensaje para liberar la mente colectiva. Aunque no se entendió nada y ni siquiera se entendió el tema del perdón, que eso es lo que tú estabas diciendo de la Biblia, que la Biblia está dicho como que el perdón es decirle al otro que él es un ser inferior y que por eso fue que te lastimó. Cuando eso se llama em, perdón para destruir, así te lo dice Jesús, que es algo que te sigue manteniendo en la ilusión porque sigues creyendo que el otro te hizo la cosa en vez de admitir que nunca te hizo nada. Y ya. Ujú. Así es, así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Oiga, ¿cuánto estamos conectados aquí en esta reunión? Pues no los puedo En- ver. No puedo, o no, sea, no sé utilizar bien esta aplicación. esta reunión para mí, ya tiene 1 hora y 10 minutos, pero está bien porque hemos aprendido muchas cosas. Tú te Ya. conectaste hace como 30 minutos. Yo me demoré en conectarme, sí, yo me atrasé, pero lo que quiero es que no veo solamente, porque estoy en mi celular, ¿ah? Estoy en mi celular, entonces aquí lo que veo solamente es una U y una y mi imagen. Eso es Porque se lo me que- dañó la cámara de la computadora y no he podido no poner mi sé, imagen, pero está bien. no sé, no sé si Sí, hay más personas conectadas, entonces, pues, bueno, y no sé manejar esta aplicación en realidad, ¿no? sí, es cierto, pero vamos aprendiendo y cada vez Sí, ya así es. lo que aprendimos juntos. Claro, muchísimas gracias por la paciencia también, yo sé, entiendo, esto no es tan fácil también, ¿ah? Es Cuando una gran estamos labor. comenzando es así.
Y al final, lo único que necesita el mundo es el perdón y es el único tema al que la mente se niega a aceptar realmente, pero pronto todos lo aceptaremos. El tema del ego, que es importantísimo también, ¿no? El ego que a veces no se comprende mucho qué es o cuáles son o cuál es el objeto del ego. No sé, Eh, yo sí entendí fácilmente lo que es el ego, que es la ilusión de la mente, la combinación de toda la ilusión de la mente de que tú eres algo que no eres, porque el ego cree que eres un ser separado de Dios y que incluso hasta puede tener una identidad individual cuando no existe. claro, eso es el ego. O sea, Sí, el ego hace creer todas estas cuestiones especiales, ¿no? sí, Ojo, ojo, sí, ya, porque el ego al final es la ilusión de la mente que genera todas las ilusiones, que es que tú crees que estás separado de Dios, y como crees que estás separado de Dios, para reemplazar el hecho de que eres el hijo de Dios, tienes que crearte otra identidad, que es la identidad especial, individual, o como se le pueda llamar, de que eres un individuo y de que te pasan X cosas en el mundo y te suceden X cosas, cuando todo eso es simplemente el intento de reemplazar la identidad que te dio Dios por una identidad que aparentemente te da el mundo, pero que tú decidiste tenerla. Tú decidiste cómo te ibas a ver, dónde ibas a nacer, etcétera. Bueno, nacer en realidad no, porque lo que nació fue el cuerpo, pero... Y por eso es encar- que muchos maestros sí encarnamos, decían no nacido, no encarnamos, muerto. Sí, nos exacto, encarnamos, encarnar. Encarnar, no nacer. sí, ¿no? Claro, Sí, encarnamos en un cuerpo nuevo, porque ya nosotros estábamos, es verdad. Pero lo que iba a decir es que, por ejemplo, el tema del ego, que por ejemplo cuando una persona de pronto tiene mucho enojo, tiene mucho miedo, tiene mucho, todas estas situaciones especiales, gula, o los pecados famosos, los pecados capitales llamados, o tiene mucha flojera, mucha, eh, qué sé yo, todas estas cuestiones negativas, esos son egos, ¿no? Esos son egos, ¿no? Que atacan, que son pasan a es que ser en de la realidad los persona. pecados capitales no existen. O sea, todos los comportamientos negativos son reflejos de Ya, que tu ego, de que estás muy identificado con el ego, porque un asunto súper importante ajá, que es algo que todo el mundo tiene que saber, es que, por ejemplo, los impulsos corporales, ya sea la lujuria o el ya, querer comer comida o el tener adicciones, en realidad provienen de que tu mente se siente mal por estar separada de Dios, que es por eso lo que la gente dice, de que hay, o sea, siento ansiedad por comer otras cosas. La ansiedad que tú sientes no es lo que te da la explicación científica de que el cuerpo está con síndrome de abstinencia, sino que sientes ansiedad porque sabes que estás separado de Dios. Y entonces lo que se le ocurre a tu mente para lidiar con eso es, comer, o sea, a volverte adicto a una sustancia externa, porque eso ya, te va a comprobar que tú eres un cuerpo, porque si tú sientes placer supuestamente por comer, eso confirma que tú eres un cuerpo, cuando en realidad es la mente, o más bien el ego, generándole placer a la mente para que crea que es un cuerpo. Y eso es todo. Y esos son los impulsos distorsionados, que te lo explica un curso ajá, de milagros. ajá, ok. Por eso poco a poco vamos a aprender, poco a poco, bueno, es fácil, es poco a Bueno, poco. sí, con la Mm, liberación de la mente es como se pierden los impulsos distorsionados. En realidad, un curso de milagros te dice que hacer esas tonterías tipo encerrarte en un monasterio o durar X cantidad de días sin comer o pensar que por ignorar las cosas vas a dejar de tener esos impulsos, eso no va a suceder, porque hasta que no sanes la mente, esos impulsos no van a dejar de estar. Al final, ¿cuántos sacerdotes pedófilos hay en el mundo? Tú, por sí. retirarte de hacer un asunto, no vas a dejar de querer hacerlo, porque tu mente va a seguir pidiéndotelo, porque estás apegado a eso para mantenerte de ilusión. La Ujú, única solución es sanar la mente. ujú. Y sanar la mente viene a ser con el tema, con la psicoterapia, ¿no? Sí, Con la en realidad psicoterapia. sí. No solo la psicoterapia, sino el proceso del perdón. A lo que se refiere a un curso de milagros con psicoterapia, aunque en realidad en todo momento está sucediendo, pues sí, es un proceso de sanación de la mente. Pero en un punto, en cierta forma, un curso de milagros te dice que nadie puede ser psicoterapeuta porque es algo que todo el mundo está haciendo, y es cierto que todo el mundo ayuda a otra persona a sanar su mente, o uno se Ujú, puede sanar en su mente a sí mismo. Así que el proceso de sanación de la mente siempre está ocurriendo. Lo que pasa es que nos cuesta verlo al inicio porque estamos atascados en la ilusión, pero siempre está ocurriendo.
Ujú. Ah, fabuloso, ¿no? Fabuloso. Me Sí, parece muy bien, ¿no? Muy bien. Yo le cuento que yo acá no consigo el libro, ya voy a ver, o sea, tengo el libro digital, pero no es lo mismo, estoy tratando de conseguirlo físicamente, ¿no? Porque no es lo mismo leerlo digitalmente, en una pantalla, en mi celular o en la computadora, porque uno ya hasta se duerme, porque sí. estás en una pantalla viendo una luz, ¿no? Realmente estás en contacto con una luz, que es tu celular o la computadora, que de todas maneras eso es un poquito hasta dañino, ¿no? Entonces resulta que lees un poco, ya después ya no puedes leer porque ya te da cansancio, te da lo que sea. Entonces ya, en cambio, si es físico, tú lees, subrayas, es diferente el tratamiento, ¿no? Entonces lo Ujú. vas leyendo ya y sabes dónde te has quedado manualmente. Entonces es diferente. Es más, el libro, cuando tú lo tienes en tu poder físicamente, hasta te inspira a leer, ¿no? Sí. Pero así, pues digitalmente es un poquito más complicado. Entonces estoy tratando de conseguir acá, que no lo tengo, y que no hay así nomás acá. Ya estoy buscándolo y ver si lo compro, pero que digitalmente para mí es difícil. Bueno, ok. Esa es la cosa. Ajá. Sí, por eso preguntaba si es que bien en Argentina, si había más facilidad. Yo creo que en Argentina sí se puede conseguir, porque yo lo he visto hasta en Mercado Libre. Así, ¿no? O también se puede pedir creo que la mayor parte de países de Latinoamérica O desde la Amazon, página oficial o Amazon. De pronto de un Amazon curso después. no, desde la página Un de la curso de milagro. fundación, no de la Ah, ya. fundación para la paz interior, que es la fundación que publica un curso de milagros. Oye, le cuento algo, le cuento otra cosa también. Yo he querido estudiar desde hace un tiempo, sino que uno ha estado con problemas. Yo soy abogado acá en mi país, ¿no? Entonces usted Ujú, comprenderá que yo cargo no con un problema, sino con muchos problemas de los casos y uno se ocupa de los problemas de las personas, pues, ¿no? Bueno, en todo caso, yo el concurso de milagros lo vengo viendo hace ya un tiempo atrás. He escuchado, he leído algo, pero nunca me he puesto, lo voy a hacer, o en realidad lo voy a hacer. Nunca me he puesto en eso, pero siempre me está como llamando, y sé que es importante, sé que es bueno y sé que lo debo hacer, pero no lo hago. Ahora, ¿qué pasa? Que algo especial, hay personas, eso le iba a decir, hay personas que dan charlas o talleres o te dan, hay un curso de paz que le llaman, ¿cómo es que le llaman un curso de paz? Bueno, y hay un señor, no sé si allá mismo el señor en Argentina, ujú. que es un señor especial que que él te ayuda para el curso de milagro, todo, pero lo que sí veo es que están cobrando, o sea, cobran, ¿sabes? Hay de pronto algo, de pronto. A mí me tocó No, no, una no hay señora que me problema. quería cobrar un dinero más o menos y yo dije, no puedo, Es que no hay porque sí, problema con cobrar, o sea, en ajá, realidad hasta te lo dice el propio curso de milagros de la psicoterapia. El mm, dinero no es una ilusión, el dinero es solo una ilusión, pero dentro de este mundo nadie puede vivir sin medios externos, entonces no está prohibido el dinero aquí en el mundo. Si tú claro, necesitas dinero para enseñar un curso de milagros porque te tienes que mantener económicamente, pues mm. hazlo, porque mi maestro también vive de cobrar, de enseñar un curso de milagros y está bien, o sea, está Sí, bien. yo no digo que no cobren, lo que digo es que está es caro, Sí, esa es hay veces en las que es caro, pero está se bien, igual. aumentó Mi mucho maestro y también, hay gente que dice que es caro, pero en realidad enseña muchísimo. sí, me imagino que sí, me imagino que sí, ¿no? Pero en todo caso eso es lo que quería decir, porque de todas maneras, sí, yo estoy de acuerdo que se cobre, pero no cantidades puchicas que sean demasiado pues caros, pues, ¿no? Debería ser accesible. Sí te cobren, pero que sea económico, que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, entonces eso también yo estuve a punto de entrar en uno, pero cuando vi el precio de uno, eso es como meterme en una maestría de universidad, pues, más de $2,000, imagínense, ¿no? Entonces, Hay gente que ese, cobra así, bueno, no sé, ajá, eso suena exacto. extraño, pero bueno, no, no importa, no critiquemos porque no sabemos cómo es cada... No, cada quien es un mundo, cada Sí, quien es un mundo, de verdad, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, bueno, y el tema
El libro del maestro me parece fabuloso también, ¿ah? Que Sí. el alumno es el maestro y el maestro es el alumno, ¿no? Y Es eso que al tiene final mucho. es eso, porque Ajá, a veces pareciera que hay alguien superior enseñándole a alguien inferior, pero solo es la mente interactuando consigo misma para conseguir pensamientos de sanación. Y esa es la exacto. enseñanza realmente. Así es, así es. Y es fabuloso porque uno se hace. Bueno, yo acá en la universidad decíamos, hablábamos de lo que es ser autodidacta. Que uno es el alumno y uno es el profesor. Acá viene a ser más o menos lo mismo, o parecido, ¿no? En todo caso, me parece muy, muy bueno, muy bueno. Eso es Sabrina, ¿no? Su nombre es Sí, Sabrina, ¿no? sí, Ya, un Sabrina, gusto verlo. le agradezco, un placer, un placer. Usted es jovencita, ¿cuántos años tiene Sabrina? 20, llevo 20. 4. Sí, llevo 4 años estudiando un curso de milagros y me gradué con 20 mi años. maestro y Qué todo. bestia. Pues, bastante joven. Pues Gracias. claro, yo tengo 40, voy a cumplir 49, imagínense. Ah, tengo mi Vaya, edad. genialísimo. Ya estoy ya mayorcito. Genialísimo. Mayorcito estoy ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo tomo la vida o sea, me río de las cosas, porque así mismo es, ¿no? Ya uno sabe que Sí, va lo entrando en entiendo. una edad de prudencial, pero siempre ahí vamos cerca de los 50. Todo- Ay, Dios mío, cómo avanza el tiempo, ¿no? También es una Sí, lo ilusión el entiendo. tiempo, ¿no? Pero bueno, así mismo es. Gracias Bueno, por le todo. agradezco muchísimas gracias. Entonces, ¿y otro día qué vamos a conversar otro día? ¿O cuándo conversamos? ¿O cuándo podría ser la Bueno, charla? podría ser la próxima, ya sé, creo que el próximo viernes o yo voy a buscar en mi agenda. Y lo hacemos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí nos comunica aquí en el chat para estar pendiente, ¿ya? Fabuloso me parece, porque esto nos ayuda bastante. Gracias, de verdad, sí. Oiga, Al y la final de persona enseñar y que, aprender nos y libera. la persona que estaba hablando antes, ¿quién era? Era una señora, ¿no? Sí, Ya sí. no la escucha, ya no está aquí, parece o qué. O si está No, aquí, ya no está aquí. Estábamos hablando de ya un se tema fue. del perdón también. Del perdón, claro, claro. Bueno, entonces quedamos en eso, Sabrina, le agradezco muchísimo, infinitas gracias, porque lo que usted hace es verdaderamente importante, muy Gracias por importante, todo. muy importante. De verdad, Entonces, bendiciones. muchísimas gracias, ¿ah? Bendiciones para usted y para toda su familia. Muchísimas gracias. Estamos en contacto entonces. Gracias. Gracias. Nos vemos en contacto Gracias. y bueno, aprendiendo juntos. Por Chaito supuesto. todos y Muy gentil. bendiciones. Muy gentil, muy Igualmente. gentil. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Hasta luego. Un momento.